Este es un mundo en donde la oscuridad cobra vida y lo desconocido muy a menudo se convierte en nuestro peor miedo. Así que hoy habrá un viaje aterrador a través de las leyendas más inquietantes de la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado, qué hay más allá de la realidad? ¿Qué secretos y horrores acechan en las sombras? ¿Cuáles son las criaturas de la ficción, mitos y leyendas más terroríficos que nuestra imaginación nos ha permitido crear? En este video desentrañaremos las top 10 criaturas míticas del terror, seres que han sido parte de nuestras pesadillas y que han cruzado generaciones, desde espíritus vengativos hasta monstruos en el mar. Cada uno de ellos cuenta una historia fascinante y aterradora que desafía la lógica y la razón. Así que asegúrate de ajustar las luces y prepárate para sentir un escalofrío recorrer tu espalda, ya que no querrás encontrarte con ninguna de estas criaturas, ni siquiera en tus sueños. Número 10. Wendigo. Originario de las leyendas de los pueblos indígenas de América del Norte, el Wendigo es una criatura aterradora que simboliza la codicia y el canibalismo. Descrito como un ser alto y esquelético, con piel estirada y huesos visibles, el Wendigo tiene un aliento helado que puede helar precisamente el alma. Se dice que quienes sucumben al hambre extrema pueden transformarse en este monstruo, condenados a vagar eternamente en busca de carne humana. En películas lo hemos visto en Espíritus Oscuros, Escalofrío o The Wendigo, y en videojuegos en el tan conocido Until Dawn. Cada uno tiene su propia representación. El Wendigo es una criatura mitológica, alta y delgada, con ojos rojos brillantes, piel grisácea y largos cabellos negros en ocasiones. También se dice que tiene cuernos o astas en la cabeza. Todo depende de cómo lo describan quienes lo vieron, por lo que esta es una criatura que lleva mucho también a nuestra imaginación. Número 9. La Llorona. Esta figura trágica de la cultura latinoamericana es conocida como La Llorona. Ahogó a sus hijos en el pasado en un arranque de locura y ahora llora eternamente por ellos. Se la describe con un rostro pálido y ojos vacíos, vestida de blanco, vagando por ríos y lagos. Su llanto es un presagio de desgracia y aquellos que la oyen son advertidos de que su encuentro puede ser mortal. La Llorona se describe como una mujer alta y delgada, con un vestido blanco y largo cabello negro. Se dice que aparece en lugares cerca del agua, especialmente en la noche, y que su presencia se anuncia con un llanto o un gemido. La Llorona es a menudo vista como un fantasma maligno, que busca vengarse de los hombres que se cruzan en su camino. Se dice que puede ahogar a ellos en el agua, o llevarlos a la locura con sus llantos y apariciones. Número 8. El chupacabras. Una criatura mítica del folclore latinoamericano una vez más. El chupacabras es conocido por atacar ganado, especialmente cabras, de ahí su nombre. Se le describe como un ser pequeño de aproximadamente 1,2 metros con ojos rojos brillantes y espinas que recorren su espalda. Su origen se sitúa en Puerto Rico en la década de 1990, donde se reportaron extraños ataques a animales. Desde entonces se ha convertido en un símbolo de misterio y el miedo en toda América Latina, pero aún así nadie lo ha visto y no se conoce cómo es su apariencia física. Número 7. El Banshee. En la mitología celta, el Banshee es un espíritu femenino que anuncia la muerte, con una apariencia que varía entre la belleza y la decrepitud. Se la describe como una mujer con cabello largo y desordenado, vestida de gris o blanco. Su grito desgarrador es el presagio de la pérdida inminente, y aquellos que la oyen saben que su tiempo en este mundo está llegando a su fin. Sí, algo así como la muerte misma. Sus tres formas más comunes descritas en la mitología celta es que puede tomar la forma precisamente de una mujer anciana, una joven hermosa o un animal, y cuando anuncia con un grito o un lamento fuerte la pérdida, ya no hay escapatoria. Número 6. El Kraken. Esta legendaria criatura marina originaria de la mitología escandinava se describe como un gigantesco pulpo o calamar que devora barcos enteros, con tentáculos que pueden alcanzar longitudes colosales. El Kraken emerge de las profundidades para arrastrar a los marineros a su oscura morada. Su leyenda ha perdurado a través de los siglos, representando a los miedos más profundos del océano. El Kraken es uno de los monstruos más antiguos de esta lista, un monstruo legendario que se dice que habita en el océano Atlántico del Norte. Aunque no haya pruebas científicas de su existencia, el Kraken ha sido objeto de muchas historias y leyendas representativas de la cultura popular. En la literatura, por ejemplo, el Kraken ha sido mencionado en obras como Moby Dick y 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne.
así como también hacer sus apariciones en películas como Clash of the Titans y Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Número 5. El Mokele Mbembe. La leyenda del Mokele Mbembe ha sido popularizada por varios exploradores y científicos que han viajado al río Congo en busca de pruebas de su existencia. Algunos de los informes más famosos provienen de los exploradores británicos Paul Griswold House y Bill Gibbons, quienes afirmaron haber visto al monstruo en la década de 1980. En el folclore congoleño, el Mokele Mbembe es un monstruo que se asemeja a un dinosaurio, específicamente un saurópodo. Se dice que habita en el río Congo y su presencia ha sido reportada por exploradores nativos con un cuerpo masivo y un cuello largo. Este ser, temido y reverenciado, simboliza la conexión entre lo real y lo fantástico de la selva africana. What the fuck is that? Ah! Número 4. El hombre polilla. Conocido por sus avistamientos en la región de Point Pleasant, West Virginia, el hombre polilla es una criatura alada de grandes ojos rojos y un cuerpo cubierto de plumas. Se le asocia con premoniciones de desastres y su presencia es un signo de advertencia. Su apariencia inquietante y su conexión con eventos trágicos lo convierten en una de las figuras más escalofriantes de la criptozoología moderna. Y es algo o alguien que sin duda no quisieras ver. De las criaturas que más se tiene testimonio que realmente podría existir, de hecho, con ejemplos como en 1966 en Virginia Occidental, en donde 2 matrimonios vieron una criatura de unos 2 metros de altura con 2 alas plegadas a la espalda y ojos rojizos, o en Cornwallis entre 1976 y 1978, media docena de testigos, en su mayoría niños o adolescentes, vieron una criatura parecida al Mothman que identificaron como un búho peludo de tamaño monstruoso y ojos oblicuos y rojos. Incluso se dice que en Chernobyl, poco antes del desastre nuclear, se vio al hombre polilla en Georgia y alrededores de Ucrania. Número 3. La medusa. Volar utilizando sus alas de murciélago o ser inmortal son solo algunas de sus habilidades. En cuanto a su historia, la medusa es más conocida por su papel en la leyenda de Perseo, quien la decapitó con la ayuda de Atenea y Hermes. La cabeza de Medusa fue entregada a Atenea y se convirtió, incluso hasta hoy en día, en un símbolo de protección y poder. No obstante, en la mitología griega, la medusa es una de las 3 górgonas, conocida por su cabello de serpiente sin la capacidad de petrificar a quienes la miran a los ojos. Su historia es trágica. Transformada en un monstruo por la diosa Atenea, se convirtió en un símbolo de lo que la venganza puede hacer a un ser humano. Su apariencia es tanto aterradora como fascinante, una mezcla de belleza y horror, y es de las criaturas que más hemos visto en filmografías. Número 2. El Yeti. Conocido como el abominable hombre de las nieves, el Yeti es una criatura legendaria que habita en el Himalaya. Descrito como un simio gigantesco cubierto de pelo blanco, su existencia ha sido objeto de innumerables investigaciones. Muchos lo consideran un símbolo de lo desconocido en la vasta y misteriosa región de las montañas, representando los secretos que aún quedan por descubrir, como los hechos sin explicación en el misterioso ataque de los caballos en Nepal en 1990. En un pueblo rural, varios caballos fueron encontrados muertos con marcas de mordeduras y arañazos en sus cuerpos. La desaparición de los escaladores en el Himalaya o en el paso de Atlop. Grupos de gente aledaños al Tíbet o lugares fríos y altos afirman también haber visto una criatura peluda y grande que caminaba sobre 2 patas en las montañas. Ni científicamente ni experimentalmente, este es otro de las criaturas que no podemos descartar. Número 1. El Babadook. Esta figura del cine de terror moderno, el Babadook, ha capturado la imaginación de muchos. Descrito como una sombra con un sombrero de copa y un rostro siniestro, se manifiesta como una representación del duelo y la depresión. A través de su historia se convierte en un símbolo de cómo los miedos internos pueden tomar forma y atormentar nuestras vidas. Su presencia en la pantalla ha dejado una huella profunda en el género del terror, creando también en películas que llevan su mismo nombre. Es el ser criatura más moderno de esta lista, ya que apenas tiene una década de ser conocido. Pero aún así, eso no le quita lo terrorífico, ya que se dice que tiene poderes psicológicos y de manipulación, y que cuando está deprimido puede invadir los sueños y la mente de las personas. Al invocarlo con estos sentimientos, él será capaz de manifestarse de diferentes formas, y con ello podrá controlar a las personas y hacer que realicen acciones violentas. Sin duda, un concepto que definitivamente quizás no como criatura, pero sí perfectamente podría existir
sentir cuando tenemos sentimientos tristes. Estas criaturas místicas de terror han alimentado nuestros miedos más profundos y han sido parte de nuestra cultura a lo largo de los años. Desde los bosques oscuros hasta las profundidades del mar. ¿Tú cuál crees que podríamos agregar al top? ¿Y cuál es más terrorífica para ti? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y probablemente hagamos un nuevo top. Te hablo, Van. Bye.